Mi nombre es Pastor Emanuel Okafor, tengo 48 años, soy pastor principal de la Iglesia del Evangelio Completo en Lagos, Nigeria, y lo que voy a contarte es la historia más milagrosa que he presenciado en mi vida. Es la historia de cómo una misionera estadounidense embarazada de 9 meses llamada Sarah Mitchell fue quemada viva por Boko Haram en una aldea del norte de Nigeria el 14 de abril de 2014. Es la historia de cómo su casa fue reducida a cenizas mientras ella estaba adentro con su bebé recién nacida. Y es la historia de cómo, cuando entramos a las ruinas 3 horas después, encontramos a su bebé completamente ilesa, acostada en medio de las cenizas calientes, sin una sola quemadura, rodeada por un círculo perfecto sin quemar, mientras todo alrededor estaba destruido por fuego que alcanzó más de 1000 grados centígrados. Lo que estás a punto de escuchar está documentado por 23 testigos presenciales, por reportes médicos de 3 hospitales nigerianos que no pudieron explicar científicamente la supervivencia, por investigaciones forenses que confirmaron las temperaturas extremas del fuego, y por la niña misma que ahora tiene 10 años y vive conmigo como mi hija adoptiva. Si alguna vez has dudado que Dios hace milagros imposibles en nuestro mundo moderno, prepárate, porque lo que voy a contarte destruirá cualquier escepticismo que tengas sobre la intervención divina directa. Déjame contarte sobre Sarah Elizabeth Mitchell. Nació el 15 de marzo de 1986 en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos. Su padre Robert era ingeniero petrolero exitoso que ganaba salario de 6 cifras. Su madre Patricia era maestra de escuela primaria. Tenían casa grande de 4 habitaciones en suburbio agradable, 2 autos nuevos, vacaciones anuales a destinos exóticos, todas las comodidades de clase media alta estadounidense. Sarah era hija única, mimada pero no malcriada, criada con valores cristianos sólidos y fe genuina. Desde edad muy joven, Sarah mostraba sensibilidad espiritual poco común para niña estadounidense, criada en comodidad extrema. Cuando tenía apenas 8 años, después de ver documental sobre hambruna en África, insistió en que su familia adoptara a niño patrocinado, pagando los $35 mensuales de su propia mesada, que ahorraba meticulosamente. Cuando tenía 12 años, organizó venta de pasteles en su escuela para recaudar fondos para pozos de agua en aldeas africanas, recaudando más de $2000. Cuando tenía 15 años, convenció a sus padres de que la dejaran participar en viaje misionero de 2 semanas a México con su iglesia, su primera exposición real a pobreza genuina. Ese viaje a México en verano de 2001 cambió fundamentalmente la trayectoria de vida de Sarah. El grupo trabajó en orfanato en Tijuana con niños abandonados y abusados. Una noche, mientras oraba sola después de día particularmente emotivo, Sarah tuvo encuentro con Dios que describiría más tarde como el momento más definidor de su vida. Sintió presencia tangible de Dios llenando la habitación y escuchó su voz claramente en su espíritu. Sarah, te he dado privilegio extraordinario, no para que lo disfrutes egoístamente, sino para que lo uses sacrificialmente, sirviendo a los menos privilegiados. Te llamo a las naciones. Te llamo a lugares peligrosos donde pocos van. ¿Responderás a mi llamado? ¿Irás donde te envíe sin importar el costo? Sarah, incluso a los 15 años, entendía la gravedad de lo que Dios le pedía. No era llamado vago a ser buena persona, sino llamado específico a vida de sacrificio radical en lugares peligrosos. Y honestamente, la asustaba profundamente. Ella amaba su vida cómoda, amaba su habitación grande con todas sus cosas, amaba la seguridad de su familia de clase media alta. La idea de dejar todo eso, de vivir en países del tercer mundo, de enfrentar peligro real, era aterradora para adolescente que había conocido solo comodidad. Luchó con ese llamado durante 2 años,
Intentó ignorarlo, intentó convencerse de que había sido solo emoción religiosa temporal. Procedió con planes normales, aplicó a universidades prestigiosas, específicamente programas de premedicina, pensando que podría comprometer sirviendo como doctora misionera, que sería más seguro. Fue aceptada en Universidad de Oklahoma con beca parcial. Sus padres estaban extasiados. Todo parecía ir según plan normal de éxito estadounidense. Pero Dios era persistente. Durante su último año de preparatoria en 2003-2004, Sara sentía inquietud creciente cada vez que pensaba sobre universidad. No era que educación fuera mala, sino que sabía que estaba usando universidad como excusa para posponer obediencia al llamado claro de Dios. Finalmente, 2 semanas antes de graduación en mayo 2004, Sara tuvo segundo encuentro definitivo con Dios. Durante servicio de adoración normal un domingo, mientras la congregación cantaba I Surrender All, Sara sintió convicción abrumadora del Espíritu Santo. Has dicho que me amas, pero todavía aferras tu vida con puños cerrados. Verdadera rendición significa soltar tus planes, tu comodidad, tu seguridad. ¿Realmente me amas lo suficiente para rendirlo todo? Sara, con lágrimas corriendo por su rostro, susurró, Sí, Señor, rindo todo. Iré donde me envíes. Haré lo que me pidas. Mi vida es tuya. Y sintió paz profunda que sobrepasaba todo entendimiento, confirmación de que había tomado decisión correcta, incluso si era difícil. Esa noche, Sara se sentó con sus padres y les anunció, Mamá, papá, sé que tienen planes de que vaya a Universidad de Oklahoma, pero Dios me está llamando diferente. Voy a posponer universidad. Voy a pasar 2 años en misiones con IWAM. Sé que no es lo que querían, pero es lo que Dios quiere. Y tengo que obedecer a Dios antes que a ustedes, aunque los amo profundamente. La reacción de sus padres fue exactamente lo que Sara temía. Su padre Robert estaba furioso, no con enojo malicioso, sino con frustración y miedo. Sara, estás tirando tu futuro, dijo con voz elevada. Universidad es tu oportunidad de tener vida estable. 2 años fuera te pondrá atrás académicamente, perderás tu beca, y estas organizaciones te mandan a lugares peligrosos con enfermedades, violencia. Como tu padre, no puedo dejarte ir sabiendo que estarás en peligro. Su madre Patricia estaba llorando, no de enojo sino de miedo puro. Sara, mi bebé, el mundo es lugar peligroso. Hay terrorismo, guerras, enfermedades. Si algo te pasa en algún país lejano, no podríamos llegar a ti. ¿Cómo puedes pedirnos que te dejemos ir? Sara, con respeto pero firmeza, respondió con palabras que probarían ser proféticas. Papá, mamá, los amo más de lo que pueden saber, y entiendo su miedo porque yo también tengo miedo, pero tengo que obedecer a Dios. Él me ha llamado claramente, y si no voy, estaré desobedeciendo directamente. Prefiero estar en peligro en el centro de la voluntad de Dios que segura fuera de ella, porque verdadera seguridad no viene de vivir en Estados Unidos cómodo, viene de estar donde Dios me ha llamado. Sus padres continuaron argumentando durante semanas, pero Sara mostró determinación que finalmente no pudieron ignorar. Con reservas enormes y corazones llenos de preocupación, dieron su bendición reluctante. Ve, dijo su padre finalmente, voz quebrándose, pero prométeme que serás cuidadosa. Prométeme que si se vuelve demasiado peligroso, regresarás inmediatamente. Te prometo que seré tan cuidadosa como pueda mientras obedezco a Dios, respondió Sara. En septiembre 2004, Sara comenzó programa de 2 años con IWAM. Pasó primeros 6 meses en Hawái en entrenamiento intensivo, estudios bíblicos profundos, enseñanzas sobre evangelismo, preparación para trabajo misionero transcultural. Luego, en marzo 2005, fue enviada a su primera asignación, 3 meses en orfanato en Manila, Filipinas. Filipinas fue choque cultural masivo para chica de Oklahoma que nunca había vivido fuera de Estados Unidos.
La pobreza era abrumadora. Niños vivían en basureros, familias vivían en chozas de cartón, pero Sara se adaptó con gracia sorprendente, aprendiendo tagalo básico, comiendo comida local que inicialmente causaba problemas estomacales, durmiendo en cama dura en dormitorio compartido. Y encontró gozo profundo sirviendo a niños huérfanos, jugando con ellos, enseñándoles inglés, compartiendo historias bíblicas, simplemente amándolos de maneras que muchos nunca habían experimentado. Después de Filipinas, fue enviada a Camboya por 4 meses, trabajando en ministerio antitráfico humano, ayudando a rescatar niñas de esclavitud sexual. Trabajo extremadamente difícil emocional y espiritualmente que la expuso a niveles de maldad humana que nunca había imaginado. Vio niñas de 12, 13 años vendidas por sus familias a burdeles, drogadas para mantenerlas dóciles, abusadas por docenas de hombres diariamente. Era infierno en la tierra. Y Sara lloró más durante esos 4 meses que en toda su vida previa. Pero también vio poder transformador de Cristo cuando algunas niñas fueron rescatadas y comenzaron a sanar. Finalmente, en enero 2006, Sara fue enviada a Uganda para últimos 6 meses. Trabajó en clínica médica rural, en distrito de Gulu, en norte de Uganda, área devastada por décadas de guerra civil. La clínica servía a aldeas atacadas repetidamente, tratando víctimas de violencia, niños desnutridos, pacientes con SIDA, malaria, tuberculosis, todas las enfermedades de pobreza extrema. Fue en esa clínica en Uganda donde Sara conoció a James Robert Mitchell y su vida cambiaría para siempre. James era médico británico, específicamente cirujano general, de 28 años, 7 años mayor que Sara, que tenía 20. James había crecido en familia acomodada en Londres, había asistido a escuelas médicas prestigiosas, había comenzado carrera lucrativa como cirujano en hospital privado en Londres, ganando más de 150,000 libras anuales. Tenía todo lo que cultura occidental dice que debería querer: dinero, prestigio, seguridad, futuro brillante. Pero a los 26 años, James tuvo crisis espiritual profunda. Había sido criado cristiano nominalmente, pero su fe era mayormente cultural. Pero después de realizar cirugía, donde paciente joven murió en su mesa, a pesar de todos sus esfuerzos, James comenzó a confrontar preguntas sobre significado, mortalidad, propósito. Comenzó a asistir a iglesia seriamente. Y durante retiro espiritual en Escocia, tuvo encuentro genuino con Cristo que lo transformó completamente. Similar a Sara, James sintió llamado claro de Dios a dejar su carrera lucrativa y servir como médico misionero en países pobres donde sus habilidades médicas podrían salvar vidas de personas sin acceso a cirugía competente. Sus colegas pensaban que estaba loco. James, estás en la cima de tu carrera. Puedes hacer tremenda cantidad de bien aquí en Londres. No necesitas ir a África a arriesgar tu vida. Pero James, como Sara, entendía que obediencia a Dios no siempre tiene sentido desde perspectiva del mundo. En 2005, renunció a su posición, vendió su apartamento caro y se mudó a Uganda para trabajar con organización médica cristiana operando clínicas rurales. Sara y James se conocieron en febrero 2006 cuando Sara llegó a la clínica como voluntaria de IWAM. Su conexión fue instantánea, no basada en atracción física superficial, sino basada en reconocimiento de espíritus afines. Ambos habían sacrificado comodidad por obediencia a Dios. Ambos amaban a Jesús apasionadamente. Ambos estaban dispuestos a vivir en condiciones difíciles para servir a los pobres. Su noviazgo se desarrolló en contexto de servicio. Sus citas eran trabajar juntos en clínica tratando pacientes, caminar juntos a aldeas remotas llevando medicinas, orar juntos por los enfermos. Su romance floreció no en restaurantes elegantes, sino en chozas de barro, atendiendo pacientes con malaria,
en pozos sacando agua, en servicios de iglesia bajo árboles. Después de cortejo de 6 meses, James propuso matrimonio a Sarah en agosto 2006. No fue propuesta elaborada con anillo de diamante caro. Fue simple, arrodillándose en tierra roja de Uganda con anillo modesto comprado en mercado local, diciéndole: «Sarah, no te puedo prometer vida de comodidad o seguridad, pero te puedo prometer que pasaremos nuestra vida sirviendo juntos a Cristo en los lugares más difíciles que Él nos envíe. ¿Te casarás conmigo?». Sarah, con lágrimas de gozo, dijo sí inmediatamente. Se casaron en noviembre de 2006 en ceremonia pequeña en Uganda. La iglesia era estructura de madera con techo de hojas de palma. Los invitados eran mayormente huérfanos ugandeses y aldeanos locales. El vestido de Sarah era vestido blanco simple, comprado por $20 en mercado. El traje de James era su única camisa limpia y pantalones. No hubo recepción elaborada con pastel de 4 pisos. Hubo comida simple compartida con comunidad, matoke, pollo y pollo que aldeanos habían aportado como regalo. Pero fue ceremonia hermosa, llena de adoración genuina y gozo. Los padres de Sarah volaron desde Oklahoma a Uganda para la boda, experiencia simultáneamente hermosa y dolorosa. Estaban contentos de ver a Sarah tan feliz, tan claramente en el lugar correcto, con la persona correcta. Pero también estaban asustados por las condiciones difíciles en que vivía, por los peligros que enfrentaba, por el hecho de que su única hija estaba permanentemente estableciéndose en lugar del mundo donde vida era precaria. «Sarah, mi bebé», dijo su madre Patricia llorando durante la boda, «todavía me aterra que estés tan lejos, el lugar tan peligroso, pero veo el gozo en tus ojos. Veo que estás exactamente donde debes estar, y sé que Dios te cuida. Solo prométeme que siempre serás cuidadosa». Sarah abrazó a su madre y respondió: «Mamá, te prometo que confiaré en Dios completamente, y Él me cuidará». Fueron palabras que Patricia atesoraría, especialmente cuando las cosas se pusieran trágicas años después. Sarah y James pasaron los siguientes años, de 2006 a 2013, sirviendo juntos en varios países africanos: Uganda, Kenia, Sudán del Sur durante Guerra Civil y finalmente Nigeria. Cada lugar presentaba desafíos únicos: enfermedades tropicales, infraestructura colapsada, violencia esporádica, pobreza extrema que hacía que incluso necesidades básicas como comida y agua limpia fueran desafíos diarios. Pero también experimentaban gozo profundo al ver vidas transformadas, pacientes sanados, comunidades recibiendo agua limpia, niños recibiendo educación y, lo más importante, personas conociendo a Cristo y siendo transformadas espiritualmente. Para 2013, Sarah y James habían estado casados 7 años y habían estado intentando tener hijos durante 5 de esos años sin éxito. Habían comenzado a preguntarse si tal vez Dios no quería que tuvieran hijos biológicos, o tal vez las enfermedades tropicales que ambos habían sufrido múltiples veces habían afectado su fertilidad. Habían hecho las paces con posibilidad de no tener hijos biológicos, pensando que tal vez adoptarían eventualmente. Pero entonces, en diciembre de 2013, Sarah descubrió que estaba embarazada. Fue sorpresa completa y gozo abrumador. Tenía 27 años, James tenía 34. Después de años de espera, finalmente iban a ser padres. Cuando Sarah tomó la prueba de embarazo casera en su pequeña casa en Maiduguri, Nigeria, y vio las 2 líneas rosadas indicando positivo, comenzó a llorar de alegría pura. James, cuando ella le mostró la prueba, la levantó y dio vueltas riendo y llorando simultáneamente. Era uno de los momentos más felices de sus vidas. Pero inmediatamente tuvieron que confrontar realidad difícil. Sarah estaba embarazada en uno de los lugares más peligrosos de África.
Maiduguri, capital del estado de Borno en noreste de Nigeria, estaba en epicentro de zona de conflicto activo debido a insurgencia de Boko Haram. Boko Haram, cuyo nombre en Hausa significa «la educación occidental es pecado», es grupo terrorista islámico radical que había estado operando en noreste de Nigeria desde 2009 con objetivo declarado de establecer califato islámico estricto, eliminando toda influencia occidental y especialmente cristiana. Para finales de 2013, Boko Haram había matado ya a miles de personas en su campaña de terror. Sus tácticas eran brutales y específicamente diseñadas para aterrorizar. Atacaban iglesias durante servicios con granadas y disparos, matando a docenas o cientos. Secuestraban niñas cristianas de escuelas para esclavitud sexual. Quemaban aldeas enteras sospechosas de simpatías cristianas. Ejecutaban líderes comunitarios públicamente. Establecían control territorial en áreas rurales donde gobierno nigeriano tenía presencia limitada. Era reino de terror absoluto. La mayoría de organizaciones misioneras habían evacuado a su personal occidental del noreste de Nigeria para finales de 2012, considerando riesgo demasiado alto. El gobierno estadounidense había emitido advertencia de viaje de nivel 4 para estados de Borno, Yobe y Adamawa. Embajadas británica y estadounidense en Abuja habían rogado repetidamente a todos los ciudadanos occidentales que salieran de la región. Pero Sarah y James habían sentido que Dios los estaba llamando a quedarse. Si todos los cristianos, todos los trabajadores humanitarios, todos los misioneros huimos, razonaba Sarah, ¿quién ministrará a los cristianos nigerianos que no pueden huir? ¿Quién cuidará de los huérfanos creados por violencia de Boko Haram? ¿Quién atenderá a los heridos? ¿Quién les recordará que Dios no los ha abandonado? No podemos abandonarlos para salvar nuestras propias vidas. Era lógica noble, pero extremadamente arriesgada. Y ahora, con Sarah embarazada, el riesgo se multiplicaba exponencialmente. El embarazo en sí era riesgoso en Nigeria, que tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo debido a sistema de salud débil. Embarazo en noreste de Nigeria bajo ataque de Boko Haram era aún más peligroso. Y estar embarazada como mujer occidental cristiana en territorio de Boko Haram era literalmente poner diana enorme en su espalda, porque Boko Haram específicamente atacaba misioneros occidentales como símbolos más visibles de influencia cristiana occidental que estaban decididos a eliminar. La organización misionera con la que trabajaban, Frontline Missions, les rogó evacuación inmediata. El director regional les escribió email urgente en enero 2014. Sarah y James, por favor reconsideren quedarse en Maiduguri con Sarah embarazada. Es extremadamente irresponsable no solo hacia ustedes, sino hacia el bebé no nato. Boko Haram no muestra misericordia a mujeres embarazadas, de hecho las atacan específicamente. Tenemos informes confirmados de mujeres embarazadas siendo violadas, mutiladas, quemadas vivas. Por favor, evacúen a Lagos o regresen a Reino Unido hasta que nazca el bebé y la situación se estabilice. Pero Sarah y James oraron intensamente sobre esta decisión durante semanas. Ayunaron, buscaron consejo de otros misioneros. Leyeron escrituras sobre protección de Dios y obediencia radical. Y ambos, independientemente, sintieron la misma respuesta clara del Espíritu Santo. Quédense. Yo los protegeré. El niño que viene es parte de mi plan. Confíen en mí. Era mensaje que parecía irracional, que iba contra toda sabiduría humana, pero era innegable en sus espíritus. En febrero 2014 le respondieron a su director: entendemos su preocupación y la apreciamos,
pero ambos sentimos claramente que Dios nos ha dicho que nos quedemos. No podemos explicar por qué, pero confiamos que Él tiene razones. Tomaremos todas las precauciones razonables, pero no evacuaremos basándonos solo en miedo. El director respondió con frustración, pero respeto. No puedo aprobar su decisión de quedarse, pero respeto su fe y convicción. Oraré por su protección diariamente. Durante febrero y marzo 2014, la violencia de Boko Haram escaló dramáticamente. El 25 de febrero, Boko Haram atacó escuela secundaria técnica en Buniyadi, estado de Yobe, masacrando a 59 estudiantes varones, algunos quemados vivos en dormitorios, otros degollados. El 14 de marzo, atacaron prisión federal en Maiduguri, liberando 191 prisioneros, incluyendo miembros de Boko Haram, y matando guardias. El 14 de abril, la misma fecha que todo cambiaría para Sara, Boko Haram secuestró 276 niñas de escuela en Chibok, ataque que finalmente atrajo atención internacional masiva y campaña viral, pero que desafortunadamente no resultó en rescate de mayoría de las niñas. El 5 de mayo atacaron mercado en Gamboru Ngala, matando a más de 300 civiles en uno de sus ataques más mortales. La violencia no era distante, era cada vez más cercana a donde Sara y James trabajaban. Para marzo 2014 habían decidido moverse de Maiduguri, que aunque era ciudad grande, estaba bajo ataque constante. Aldea más pequeña llamada Gwosa, aproximadamente 150 kilómetros al sureste, cerca de frontera con Camerún, pensando que tal vez aldea remota estaría más segura que ciudad grande. Fue decisión que probaría ser fatalmente errónea, pero en el momento parecía razonable. Gwosa era aldea de aproximadamente 2.000 habitantes, comunidad mixta de musulmanes, cristianos y adherentes de religiones tradicionales africanas. Mayormente agricultores pobres, cultivando mijo, sorgo y maní para subsistencia, viviendo con menos de $2 al día. La mayoría de casas eran construcciones simples de adobe con techos de paja o hojas de palma. No había electricidad excepto generadores ocasionales. Agua venía de pozos comunitarios. Era vida rural africana tradicional, dura pero generalmente pacífica, antes de que Boko Haram llegara. Yo, pastor Emmanuel Okafor, servía como pastor de la única iglesia cristiana en Gwosa, congregación pequeña de aproximadamente 80 miembros, que se reunían en edificio simple de bloques de cemento con techo de hojas de palma que habíamos construido con nuestras manos varios años antes. Conocí a Sara y James cuando llegaron a nuestra aldea a principios de marzo 2014. Habían venido para establecer clínica médica básica que serviría tanto a cristianos como musulmanes, proporcionando tratamiento para malaria, diarrea, infecciones respiratorias, heridas, todas las enfermedades comunes de pobreza rural africana. Mi primera impresión de Sara fue de joven mujer radiante con embarazo, obviamente visible, a aproximadamente 6 meses. Ojos azules brillantes llenos de bondad genuina, sonrisa que iluminaba su rostro, y espíritu de determinación mezclado con humildad. Me habló en Hausa que había aprendido con fluidez impresionante, mostrando respeto por nuestra cultura. Pastor Emmanuel, me dijo en nuestro primer encuentro, es honor conocerlo. James y yo estamos aquí para servir a su comunidad en cualquier manera que podamos. Queremos aprender de ustedes. Por favor, díganos cómo podemos ser útiles. Inmediatamente conectamos. Su pasión por Cristo era evidente en cada conversación. Su disposición a vivir sin comodidades occidentales, a comer nuestra comida local, a usar vestidos modestos apropiados, a pasar tiempo jugando con niños de la aldea. Todo mostró que era misionera del tipo más valioso, una que genuinamente amaba a las personas que servía en lugar de verlos como proyectos. Cuando Sara anunció su embarazo a nuestra congregación en su segundo domingo con nosotros, en marzo 2014, hubo celebración masiva.
Las mujeres de la iglesia, especialmente madres y abuelas, inmediatamente la adoptaron como proyecto especial. Comenzaron a tejer ropa de bebé usando patrones nigerianos tradicionales. Prepararon medicinas herbales tradicionales que creían ayudarían con náuseas matutinas y otros síntomas de embarazo. Oraban sobre ella constantemente, poniendo manos en su vientre y pidiendo bendición y protección de Dios sobre madre y bebé. Sara estaba profundamente conmovida. «Hermano Emanuel», me dijo una tarde con lágrimas, «nunca he experimentado familia así. En Estados Unidos todo es tan individualista. Cuando amiga está embarazada tal vez haces baby shower donde das regalos, pero no hay este nivel de involucramiento comunitario profundo. Pero aquí, ustedes me han hecho sentir parte de familia extendida masiva. Mi bebé va a tener las abuelas, tías y hermanas más amorosas del mundo. Estoy tan bendecida», le respondí. «Hermana Sara, tú eres bendición para nosotros. Has dejado comodidad de América para vivir con nosotros en nuestras condiciones difíciles. Has servido a nuestro pueblo con amor genuino. Eres nuestra familia ahora. Y protegeremos a ti y a tu bebé con nuestras vidas si es necesario». Fueron palabras que no sabía cuán literalmente tendría que intentar cumplir semanas después. Pero incluso mientras experimentábamos estos momentos de gozo comunitario, la amenaza de Boko Haram crecía cada día más cercana y más real. Para finales de marzo 2014, teníamos reportes de aldeas siendo atacadas a solo 20-30 kilómetros de Gwoza. Refugiados llegaban contando historias horribles de hombres siendo ejecutados, mujeres siendo violadas, niños siendo secuestrados, casas e iglesias siendo quemadas. Todos estábamos en alerta constante. Muchas familias habían comenzado a dormir en el monte en lugar de sus casas, regresando solo durante el día, con miedo de ataques nocturnos que eran táctica preferida de Boko Haram. Rogué repetidamente a Sara y James que reconsideraran quedarse, especialmente con Sara ahora en 7º mes de embarazo. «Sara, hermana», le dije en reunión privada a mediados de marzo, «Boko Haram está acercándose. Tenemos inteligencia de que están buscando específicamente misioneros occidentales porque los ven como símbolos máximos de influencia cristiana occidental que están decididos a eliminar. Por favor, por lo menos evacúa a Lagos hasta que nazca el bebé. Estarás más segura allí. Y después del parto, si todavía sientes que Dios quiere que regreses, puedes regresar. Pero ahora mismo es demasiado peligroso, especialmente para ti estando embarazada». Sara me miró con esos ojos azules intensos que siempre mostraban determinación inquebrantable mezclada con paz sobrenatural. Tomó mis manos y respondió con voz calmada pero firme, «Hermano Emanuel, entiendo tu preocupación profundamente y la aprecio más de lo que puedo expresar, porque sé que viene de amor genuino. Pero Dios nos dijo claramente que nos quedáramos, y mientras Él no nos diga que nos vayamos, no podemos huir solo por miedo. La Biblia está llena de historias de Dios protegiendo a su pueblo en situaciones imposibles. Protegió a Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron arrojados en horno de fuego tan caliente que mató a los soldados que los arrojaron. Pero ellos salieron sin ni siquiera olor de humo en su ropa. Protegió a Daniel cuando fue arrojado en foso de leones hambrientos, cerrando sus bocas sobrenaturalmente. Protegió a Pedro en prisión, enviando ángel para liberarlo. Si Dios nos ha llamado a estar aquí, entonces Él nos protegerá aquí. Confío en eso completamente. Sus palabras sobre protección de fuego probarían ser proféticas de manera que nadie podría haber anticipado. La fecha estimada de parto de Sara, calculada por James basándose en su última menstruación y confirmada por ultrasonido que habían hecho en Maiduguri meses antes, era 15 de abril 2014.
El plan era que cuando Sara comenzara trabajo de parto activo, James la llevaría en su camioneta Toyota Land Cruiser a Hospital General de Maiduguri, viaje de aproximadamente 2 horas por caminos difíciles, pero era el hospital más cercano, con equipo adecuado y personal entrenado para manejar complicaciones potenciales de parto. Pero Boko Haram, como descubriríamos, tenía planes diferentes. El 10 de abril 2014, 4 días antes de lo que sería la fecha más trágica y más milagrosa que nuestra aldea jamás presenciaría, recibimos inteligencia de múltiples fuentes que Boko Haram estaba planeando ataque masivo en Gwoza dentro de próximos días. La información venía de comerciantes que viajaban entre aldeas y habían escuchado rumores, de informantes locales que tenían conexiones con miembros de Boko Haram y de mensaje de radio que alguien había interceptado. El objetivo reportado era tomar control completo de Gwoza, establecerla como centro de operación, eliminar al jefe de aldea y otros líderes, eliminar presencia occidental, especialmente misioneros, e implementar su versión extrema de Sharia. Esa noche del 10 de abril, convoqué reunión de emergencia en la iglesia con todos los líderes de la comunidad cristiana y específicamente con Sara y James. Hermanos y hermanas, dije con urgencia desesperada, la información que hemos recibido de múltiples fuentes es creíble. Boko Haram viene, probablemente en próximos 3 o 4 días. El ataque será masivo. Todos los cristianos que puedan huir deben hacerlo inmediatamente, esta misma noche, si es posible. Y ustedes dos, me volví para mirar a Sara con su vientre enormemente hinchado, a literalmente días de dar a luz. Absolutamente deben irse. No hay debate sobre esto, deben evacuar ahora. James estaba claramente de acuerdo conmigo. Sara, amor, le dijo tomando sus manos. Creo que esta es nuestra señal clara de Dios. Es tiempo de ir a Lagos. Puedes dar a luz allá en hospital seguro. Y después de que pase este peligro, podemos evaluar si Dios quiere que regresemos. Pero ahora mismo necesitamos ir. Esperaba que Sara estuviera de acuerdo inmediatamente, pero para mi sorpresa, ella dudaba. James, Emmanuel, dijo lentamente, una mano en su vientre hinchado. Estoy literalmente a días de dar a luz, tal vez a horas. Puedo sentir al bebé moviéndose en posición. Estoy teniendo contracciones Braxton Hicks irregulares. El viaje a Maiduguri son 2 horas por caminos terribles. El viaje a Lagos son 2 días de viaje extremadamente difícil. Si entro en trabajo de parto en el camino, especialmente en el camino a Lagos, estaremos en situación potencialmente más peligrosa que si nos quedamos aquí donde James tiene su clínica con equipo médico básico y experiencia para asistir parto. Miró a James. Amor, has asistido docenas de partos. ¿Sabes qué hacer? ¿No sería más seguro médicamente que yo dé a luz aquí y luego tan pronto como sea posible después del nacimiento cuando pueda viajar, evacuamos? James luchaba con la decisión. Como cirujano, entendía el punto médico que Sara estaba haciendo. Entrar en trabajo de parto en camino por áreas remotas sería peligroso. Pero como esposo, sabía que necesitaban salir. Finalmente propuso compromiso. Está bien. Salimos primera hora mañana hacia Maiduguri, no Lagos. Es solo 2 horas. Incluso si tienes contracciones, podemos llegar. Te admitiremos en hospital inmediatamente, incluso si el parto no ha comenzado. Esperaremos allí hasta que nazca el bebé. Y estaremos en lugar seguro, ¿de acuerdo? Sara, después de pensar, asintió. De acuerdo, salimos mañana primera hora. Con eso acordado, nos enfocamos en evacuar el resto de la comunidad. Esa noche del 10 de abril, aproximadamente 60 de los 80 miembros de nuestra congregación huyeron de Gwoza. Familias empacando posesiones mínimas, llevando niños pequeños en sus espaldas, caminando hacia aldeas vecinas o hacia el monte. Era éxodo triste, pero necesario.
Los 20 que nos quedamos éramos aquellos que no podíamos dejar fácilmente. Ancianos, demasiado frágiles para caminar largas distancias. Enfermos que no podían viajar. Yo como pastor, porque sentía que no podía abandonar completamente mi rebaño. Y Sara y James, porque el embarazo avanzado de Sara hacía viaje difícil y porque habían decidido salir siguiente mañana. Pero la mañana del 11 de abril trajo complicación que nadie había anticipado. Sara despertó aproximadamente 5:30 am con contracciones. No eran las contracciones falsas, Braxton Hicks, eran contracciones reales de trabajo de parto, regulares, cada 20 minutos aproximadamente. James, dijo calmadamente pero con urgencia, creo que el bebé viene. Estoy en trabajo de parto. Deberíamos irnos a Maiduguri ahora. James inmediatamente comenzó a preparar su camioneta, verificando combustible, agua, aceite, preparando bolsa de hospital. Yo ayudaba a Sara a caminar a la camioneta. Pero entonces, justo cuando James estaba a punto de arrancar, un hombre joven llamado Musa vino corriendo hacia nosotros jadeando, aterrorizado. «Pastor, doctor, Boko Haram, bloquearon el camino». Mi corazón se hundió. «¿Qué quieres decir?». Musa explicó rápidamente. Durante la noche, Boko Haram había establecido punto de control en el camino a Maiduguri, aproximadamente 10 kilómetros al norte. Estaban interrogando a todos. Si eras musulmán y podías recitar Corán, te dejaban pasar. Si eras cristiano, te ejecutaban. Ya había reportes de 3 hombres asesinados esa mañana intentando evacuar. Estábamos atrapados. Sara estaba entrando en trabajo de parto. No había manera segura de llegar a hospital. Boko Haram estaba aproximándose y no teníamos salida. James, manteniéndose increíblemente calmado, evaluó la situación. «Sara puede dar a luz aquí. He asistido docenas de partos. Sé qué hacer. Tengo equipo básico. Siempre y cuando no haya complicaciones, estaremos bien. Después de que nazca el bebé y Sara pueda moverse, encontraremos ruta alternativa. Tal vez podemos ir al sur hacia Camerún o al oeste a través del monte, pero primero enfoquémonos en el parto». Las contracciones de Sara continuaron fortaleciendo durante todo el día del 11 de abril. Para mediodía estaban cada 15 minutos. Para las 3 p.m. cada 10 minutos. Para las 6 p.m. cada 7-8 minutos. Era trabajo de parto progresando normalmente. James movió sus suministros médicos de la clínica a su casa donde Sara estaría más cómoda. Preparó área de parto tan estéril como era posible. Sábanas limpias, agua hervida, instrumentos esterilizados, medicamentos de emergencia. Yo y 2 de las mujeres mayores de la iglesia, Mama Esther de 62 años, quien había dado a luz a 9 hijos y había asistido al menos 50 partos, y Mama Grace de 58 años, quien había sido partera tradicional, nos quedamos para asistir. Era equipo pequeño pero experimentado y dedicado. Pero entonces, aproximadamente 8:30 p.m. esa noche del 11 de abril, cuando Sara estaba claramente en trabajo de parto activo con contracciones cada 5 minutos, escuchamos los sonidos que todos habíamos temido. Disparos, explosiones, gritos, sonidos de puro terror. Boko Haram había llegado a Gwoza. El ataque había comenzado. Eran aproximadamente 50-60 combatientes fuertemente armados con rifles AK-47, lanzagranadas, granadas, montados en camionetas con ametralladoras. Entraron desde múltiples direcciones simultáneamente. Táctica militar coordinada diseñada para crear máxima confusión y eliminar posibilidad de escape. Disparaban indiscriminadamente, lanzaban granadas en casas, quemaban estructuras con gasolina. Arrastraban hombres de sus hogares, demandaban que recitaran shahada islámica y si no podían o se negaban, los ejecutaban inmediatamente con disparo en la cabeza. Violaban mujeres en las calles mientras familias eran forzadas a observar.
Era caos de violencia extrema absoluta. James tomó decisión crucial. No podemos quedarnos aquí en la clínica. Es edificio grande y obvio. Seremos encontrados inmediatamente. Tenemos que llevar a Sarah a nuestra casa. Es más pequeña. Está al borde este de la aldea, semi-escondida por árboles. Tal vez no la noten tan rápidamente. Con contracciones de Sarah ahora cada 3-4 minutos, haciendo caminar extremadamente difícil, James y yo la sostuvimos por ambos brazos, mientras Mama Esther y Mama Grace llevaban los suministros médicos y nos movimos lo más rápido posible los 200 metros desde la clínica hasta la pequeña casa de Sarah y James. La casa era estructura simple, marco de madera con paredes de adobe y techo de hojas de palma, 2 habitaciones pequeñas, dormitorio y sala, cocina combinada, piso de tierra cubierto con esteras, ventana pequeña con contraventanas de madera pero sin vidrio, puerta simple de madera como única entrada. Era vivienda básica africana rural, pero era hogar de Sarah y James, y ahora sería lugar de nacimiento de su bebé en circunstancias más aterradoras imaginables. Las contracciones de Sarah estaban ahora cada 2-3 minutos, señalando transición a segunda etapa de trabajo de parto. El bebé venía pronto. James la acostó en su cama, hablándole con voz calmada, intentando mantenerla enfocada en el trabajo de parto en lugar del terror afuera. Sarah, amor, mírame, enfócate en mí, respira a través de la contracción. Así, bien, estás haciendo maravillosamente. El bebé viene pronto, todo va a estar bien. Pero incluso mientras decía estas palabras tranquilizadoras, podía ver miedo en sus ojos. Mama Esther y Mama Grace preparaban lo que podían: agua limpia, toallas limpias, tijeras esterilizadas para cortar cordón, medicamentos para después del parto. Y yo oraba. Oraba más desesperada e intensamente de lo que había orado en toda mi vida. Padre Dios. Oraba en voz baja, pero con toda la intensidad de mi ser. Sabemos que estás con nosotros. Sabemos que ves lo que está pasando. Por favor, protégenos. Por favor, protege a esta mujer que ha sacrificado todo para venir a servir a tu pueblo. Por favor, protege al bebé inocente que está a punto de nacer. Manifiesta tu poder. Envía tus ángeles. Haz lo que sea necesario, pero por favor, protégenos. A medianoche exactamente, cuando disparos y gritos continuaban en otras partes de la aldea, pero parecían estar moviéndose en dirección diferente de nuestra ubicación, Sarah entró en etapa de pujo. Su cuerpo, respondiendo a instintos antiguos, comenzó a empujar automáticamente con cada contracción. James, posicionado para recibir al bebé, la guiaba con voz profesional tranquila. Puja cuando sientas la contracción. Bien, perfecto. Puedo ver la cabeza del bebé coronando. Tiene cabello oscuro. Todavía más. El bebé viene. Estás haciendo perfectamente. Sarah, a pesar de dolor intenso de parto, nunca gritó fuertemente. No se atrevía porque gritar fuerte atraería atención fatal de terroristas. Pujaba en silencio excepto por jadeos y gemidos ahogados, mordiéndose el labio inferior hasta sangrar para evitar gritar, lágrimas corriendo por su rostro empapado en sudor, pero manteniendo control heroico. A las 12:47 a.m. del 12 de abril de 2014, en medio de ataque terrorista masivo, en pequeña casa de adobe en aldea remota de Nigeria, la bebé nació. Era niña hermosa, perfectamente sana, aproximadamente 3.2 kilogramos, llorando vigorosamente con pulmones fuertes. James rápidamente succionó las vías respiratorias del bebé, verificó que no había problemas, cortó y sujetó el cordón con manos que temblaban ligeramente, no de inexperiencia médica, sino de emoción abrumadora de sostener a su propia hija por primera vez. Envolvió a la bebé en toalla limpia y cuidadosamente la colocó en los brazos de Sarah. Y en ese momento extraordinario, mientras violencia y muerte reinaban a solo cientos de metros,
Hubo isla de paz y gozo en esa pequeña habitación. Sara miraba a su hija recién nacida con expresión de amor y asombro puros absolutos, lágrimas ahora de gozo mezclándose con lágrimas de dolor del parto. James, susurró con voz llena de emoción, es hermosa, perfecta, regalo de Dios en medio de pesadilla. Mira sus deditos, sus ojos, su nariz pequeña, es milagro. James estaba arrodillado junto a la cama, una mano en Sara y otra tocando suavemente la mejilla de su hija, llorando abiertamente. «Es perfecta», repitió. «Absolutamente perfecta». «¿Cómo la llamarás?», pregunté suavemente. Sara respondió sin dudar, «Grace. Su nombre es Grace Elizabeth Mitchell. Grace, porque la gracia de Dios nos ha sostenido en este lugar imposible. Elizabeth en honor a mi abuela que me habló de Jesús cuando era niña. Grace Elizabeth Mitchell es su nombre». Pequeña Grace, apenas minutos de nacida, comenzó a mamar instintivamente del pecho de Sara mientras su madre la sostenía cerca, completamente ajena al peligro masivo que la rodeaba. Por esos primeros minutos preciosos de su vida había solo amor, asombro y gozo. Parecía que tal vez, solo tal vez, íbamos a sobrevivir la noche milagrosamente. Boko Haram había estado enfocado en otras áreas durante la hora del parto. Nuestra pequeña casa, semi-escondida al borde este, había pasado desapercibida hasta ahora. Tal vez continuarían sin encontrarnos. Tal vez se irían pronto. Pero entonces, aproximadamente 2:15 a.m., nuestra esperanza frágil se hizo pedazos. Escuchamos lo que habíamos temido. Voces masculinas afuera, múltiples hombres, hablando en Hausa con acentos del norte que inmediatamente identificamos como región donde Boko Haram reclutaba. Botas pesadas, pasos aproximándose directamente hacia la casa, y entonces golpe violento fuerte en la puerta de madera. «Abran esta puerta, ahora, o la derribamos». James me miró. Yo lo miré a él. Mamá Esther y Mamá Grace se aferraban unas a otras en terror. Sara apretaba a Grace contra su pecho. Todos sabíamos que no había escape. La casa tenía solo una puerta, ninguna ventana suficientemente grande para salir. Estábamos atrapados. Y entonces James hizo algo que probablemente salvó la vida de Grace, aunque le costaría la de Sara de la manera más horrible imaginable. En fracción de segundo tomó decisión que cambiaría todo. Rápidamente pero gentilmente tomó a Grace de los brazos de Sara. La envolvió firmemente en varias toallas y la colocó dentro de gran canasta de mimbre en la esquina de la habitación que usaban para ropa sucia, cubriéndola completamente con ropa. «Está escondida», susurró urgentemente a Sara. «Si nos preguntan sobre el bebé, di que nació muerto. No hagas ruido sobre ella. Tal vez no la encuentren. Tal vez sobrevivirá incluso si nosotros no». Entonces, sin más tiempo para prepararse, abrió la puerta. 6 combatientes de Boko Haram entraron violentamente empujando a James hacia atrás. Iban completamente armados con rifles AK-47 colgando de correas, cuchillos grandes en cinturones, algunos con granadas. Vestían mezcla de ropa militar y civil, rostros parcialmente cubiertos con pañuelos oscuros, dejando solo ojos visibles, creando apariencia aterradora, casi inhumana. Su líder, hombre de aproximadamente 35-40 años, con cicatriz masiva vertical que corría por toda su mejilla izquierda desde ojo hasta mandíbula, inmediatamente enfocó su atención en Sara, acostada en la cama, obviamente acabando de dar a luz, sangre todavía visible en las sábanas, su cuerpo claramente en estado postparto. «Miren lo que tenemos aquí», dijo el líder con sonrisa cruel que no alcanzaba sus ojos fríos. «Una mujer blanca, mujer occidental, y acabando de dar a luz por lo que veo. Así que tenemos misioneros occidentales aquí contaminando nuestra tierra islámica con su evangelio de infieles, ¿verdad?». Miró a James con desprecio absoluto.
Tú eres el doctor inglés, ¿correcto? El que ha estado operando clínica, tratando a nuestra gente y usando eso como pretexto para convertir musulmanes a tu falso cristianismo con tus medicinas y tu engaño occidental. James se interpuso valiente y protectoramente entre el líder y la cama, donde Sara yacía vulnerable. «Soy médico», respondió con voz firme que no mostraba el terror que debía estar sintiendo. «Trato a cualquier persona que necesita ayuda médica, musulmán o cristiano, sin discriminación. No fuerzo religión a nadie, solo proporciono atención médica que salva vidas». El líder rió con desdén frío. «Mentiras. Todo lo que hacen ustedes, misioneros occidentales, cada acción que toman, es parte de conspiración elaborada para destruir el Islam desde dentro. Enseñan a nuestras mujeres a desobedecer a sus esposos y padres. Enseñan a nuestros niños que el sagrado Corán es falso. Traen su cultura occidental corrupta de inmoralidad y decadencia. Pero hoy, esta noche, eliminamos su influencia venenosa de nuestra tierra islámica para siempre». Hizo señal con su mano a 2 de sus hombres. Inmediatamente agarraron a James brutalmente por ambos brazos, comenzando a arrastrarlo hacia la puerta. James luchó contra ellos, intentando resistir, gritando: «Sara, mi amor, Dios está con ustedes, los amo. Nunca olvides que los amo, Dios los protegerá». Y entonces lo sacaron por la puerta hacia la noche oscura afuera. Escuché forcejeo. Escuché a James gritando algo más, pero no pude distinguir las palabras. Y entonces escuché disparo único, un solo disparo de rifle, y luego silencio. Y supe con certeza horrible que James, el cirujano brillante que había dejado carrera lucrativa en Londres para servir a los pobres de África, el esposo amoroso, el nuevo padre que había sostenido a su hija por solo minutos, había sido ejecutado, asesinado en la tierra que había amado y servido. Sara gritó cuando escuchó el disparo, grito de agonía que era tanto emocional como físico, dado que su cuerpo todavía estaba en proceso postparto, grito que brotaba desde lo más profundo de su ser al darse cuenta de que el hombre que amaba acababa de ser asesinado. El líder de Boko Haram la miró con ojos completamente vacíos de compasión o humanidad. «Tu esposo infiel está muerto. Pagó el precio por sus crímenes contra el Islam, por su rol en contaminar nuestra tierra con cristianismo occidental. Y tú pagarás el mismo precio. Pero primero, ¿dónde está el bebé? Vi evidencia de nacimiento reciente. ¿Dónde está el niño?» Sara, incluso en medio de shock traumático por asesinato de James, tuvo suficiente presencia de mente y suficiente instinto maternal protector para mentir sin dudar. «Murió. El bebé nació muerto hace aproximadamente 2 horas. No sobrevivió el parto. Ya no está aquí». Fue mentira valiente dicha para proteger a su hija. El líder la estudió con ojos sospechosos entrecerrados. «No te creo. Muéstrame el cuerpo del bebé muerto». Pero Sara se mantuvo firme. «Lo enterramos ya. Afuera». No podía soportar verlo. El líder claramente no estaba convencido. «Busquen la casa completamente», ordenó a sus hombres. «Si hay bebé vivo, encuéntrenlo». Los combatientes comenzaron a destrozar sistemáticamente la pequeña casa de 2 habitaciones, volcando el mueble simple, abriendo el único gabinete, revisando debajo de la cama, buscando metódicamente en cada rincón, cada espacio donde bebé podría estar escondido. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo cuando uno de los combatientes se acercó a la canasta de mimbre donde Grace estaba escondida bajo la ropa. Él levantó la canasta, sacudiéndola ligeramente. Y en ese momento que pareció durar eternidad, Grace, que había estado perfectamente silenciosa desde que James la escondió, no hizo ningún sonido, ni llanto, ni gemido, ni movimiento que hiciera la ropa moverse de manera sospechosa. Bebés recién nacidos
Normalmente lloran con frecuencia, especialmente cuando tienen hambre o incomodidad. Pero Grace, como si Dios mismo hubiera puesto su mano sobre su boca, estaba completamente silenciosa e inmóvil. El combatiente miró brevemente dentro de la canasta, vio solo ropa aparentemente, y continuó buscando en otra área. Después de aproximadamente 5 minutos de búsqueda exhaustiva sin encontrar bebé, el líder se impacientó visiblemente. Tal vez el bebé realmente murió, gruñó con frustración. No importa, esta mujer todavía merece muerte por ser misionera occidental, por ser esposa de médico misionero, por esparcir veneno cristiano en nuestra tierra. Y no será muerte rápida misericordiosa. Será muerte que enviará mensaje a cualquier otro misionero occidental que piense venir a contaminar nuestro territorio. Miró a sus hombres con orden fría. Sáquenla de aquí. La llevaremos al centro de la aldea. Toda la población restante verá qué les pasa a los occidentales cristianos, que vienen aquí pensando que pueden convertir musulmanes. 4 de los combatientes agarraron a Sara, arrancándola literalmente de la cama donde yacía todavía sangrando y débil del parto que había terminado apenas hora y media antes. Ella no tenía fuerza para resistir. Apenas podía caminar. Su cuerpo acababa de pasar por trauma masivo del parto. Pero ellos no mostraban misericordia o consideración. La arrastraron brutalmente afuera de la casa hacia la calle. Yo y Mamá Esther y Mamá Grace fuimos forzados a punta de rifle a seguir. Me llevaron al centro de Wosa, donde habían reunido a todos los residentes restantes de la aldea. Había aproximadamente 200 personas allí, forzadas a arrodillarse en hileras en la tierra, vigiladas por combatientes armados. Vi cuerpos de al menos 15-20 hombres tirados en las calles, ejecutados. Vi múltiples edificios, incluyendo mi amada iglesia, envueltos en llamas, fuego naranja brillante, iluminando la noche oscura con luz siniestra. Vi destrucción masiva de todo lo que nuestra comunidad había construido. El líder de Boko Haram empujó a Sara al centro del espacio abierto donde todos podían verla claramente. Ella cayó al suelo de tierra, demasiado débil para mantener balance. «¡Ciudadanos de Wosa!», gritó el líder con voz que resonó en toda la plaza. «Esta mujer es misionera estadounidense occidental. Ella y su esposo inglés, quien ya está muerto por sus crímenes, han estado envenenando sus mentes con cristianismo falso. Han estado intentando alejarlos del verdadero Islam. Han traído influencia occidental corrupta a nuestra tierra pura. Esta es la contaminación que no toleraremos. Hoy limpiamos nuestra tierra. Hoy enviamos mensaje claro. Cualquiera que siga cristianismo occidental, cualquiera que rechace el Islam verdadero, sufrirá el mismo destino». Ordenó a varios de sus hombres que trajeran gasolina. Trajeron 5 bidones grandes de plástico, contenedores de 20 litros cada uno, probablemente robados de estación de servicio en Wosa o traídos específicamente para quemar edificios. Y comenzaron a rociar gasolina sobre Sara. Ella no intentó escapar. No podía. Estaba demasiado débil físicamente del parto, demasiado traumatizada psicológicamente del asesinato de James, demasiado rodeada por hombres armados. Simplemente se quedó arrodillada en la tierra mientras la gasolina, ese líquido transparente con olor acre penetrante, empapaba completamente su ropa, su cabello, su piel. Y entonces, con voz que nos sorprendió a todos por su claridad y fuerza, dado su condición física devastada, Sara comenzó a orar en voz alta. No rogaba por su vida, no maldecía a sus atacantes. En lugar de eso, oró con voz que resonó en la noche. «Padre Celestial, perdónalos porque no saben lo que hacen». Jesús oró estas mismas palabras en la cruz cuando aquellos que no lo conocían lo mataban. Yo oro lo mismo ahora. Perdónalos. Y Padre, recibe mi espíritu cuando llegue a ti en momentos. Cuida de mi bebé, Grace. Protégela sobrenaturalmente.
Que su vida sea testimonio eterno de tu poder y tu amor. Que ella crezca para servirte fielmente. Padre, no renuncio a ti. Ahora en mi momento final, declaro públicamente, Jesucristo es mi Salvador personal. Él es mi Señor. Él es mi Rey. Él murió en la cruz por mis pecados y resucitó victorioso sobre muerte y infierno. Muero confesando su nombre sin vergüenza. Llévame a casa, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El líder de Boko Haram se rió con desdén frío absoluto. Tu Jesús no puede salvarte ahora, mujer estúpida. Tu Jesús está tan impotente como tú. Muere con tu fe patética. Sacó encendedor plástico barato de su bolsillo, prendió la llama pequeña y la tocó al borde de la ropa empapada en gasolina de Sara. Lo que sucedió siguiente es imagen que está quemada en mi memoria para siempre. Sara explotó en llamas instantáneamente. La gasolina se encendió con sonido audible y súbitamente toda ella estaba envuelta en fuego naranja amarillo brillante. El fuego la consumió completamente en segundos. Sus gritos de agonía indescriptible duraron tal vez 15 o 20 segundos antes de que el shock y el daño extremo a su sistema respiratorio la hicieran perder conciencia. Y entonces su cuerpo simplemente ardió, convirtiéndose en antorcha humana mientras 200 testigos horrorizados, incluyéndome, éramos forzados a observar cada segundo. Hermanos, debo pausar aquí, porque lo que acabo de describir es probablemente la cosa más horrible que he presenciado en todos mis 48 años de vida. Ver a esta joven mujer valiente que había sacrificado literalmente todo para servir en nuestra aldea, que había dado a luz a su primera hija apenas 2 horas antes, que había perdido a su esposo apenas minutos antes, ahora ser quemada viva, públicamente, es trauma que me ha dejado con pesadillas con las que todavía lucho. Algunos de ustedes preguntarán, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió que esto sucediera? Y honestamente, yo grité esas mismas preguntas a Dios esa noche mientras Sara ardía. Pero hermanos, antes de que piensen que esta historia termina solo en tragedia, déjenme contarles el resto. Porque lo que sucedió después es porque sé con absoluta certeza que Dios no abandonó a Sara, que tenía plan todo el tiempo, que iba a manifestar su poder de manera tan innegable que incluso los escépticos más duros no podrían negarlo. Después de que Sara murió, Boko Haram continuó su ataque en Gwoza durante aproximadamente 2 horas más. Ejecutaron a total de 23 hombres más que identificaron como cristianos o como líderes de aldea. Violaron a al menos 7 mujeres. Quemaron sistemáticamente 67 casas, incluyendo mi iglesia y la clínica médica de James. Tomaron aproximadamente 15 rehenes, mayormente niñas jóvenes entre 12 y 16 años. Y finalmente, aproximadamente 5:00 AM, cuando el cielo comenzaba a aclarar con luz de amanecer, abandonaron la aldea. Dejaron Gwoza en ruinas absolutas. Múltiples fuegos todavía ardían. Cuerpos yacían en las calles. Sobrevivientes traumatizados vagaban en shock, y tan pronto como Boko Haram se fue, mi primer pensamiento fue Grace, la bebé escondida en la casa. ¿Estaría viva? Corrí los 200 metros desde el centro hasta donde estaba la casa de Sara y James, y cuando llegué, mi corazón se hundió hasta mis pies. La pequeña casa estaba completamente envuelta en llamas activas, todo ardiendo ferozmente. Era infierno de llamas naranjas y rojas. Boko Haram claramente había incendiado la casa antes de irse, probablemente sin saber que había bebé recién nacida escondida adentro. «¡No!», grité. «Grace está ahí adentro». Intenté correr hacia la casa, pero el calor era demasiado intenso. No podía acercarme a más de 10 metros sin que mi piel comenzara a arder del calor radiante extremo. Era como pararse frente a horno gigante. Caí de rodillas llorando incontrolablemente. «Dios, no esto también».
Ya tomaste a James, ya tomaste a Sarah. No tomes al bebé inocente, por favor. Pero no había nada que pudiera hacer. Ningún humano podría entrar a ese infierno y sobrevivir. Si Grace estaba adentro, ciertamente había muerto. Solo podía sentarme y observar mientras el fuego consumía todo durante 3 horas completas. Finalmente, aproximadamente 8:00 am, cuando el sol ya estaba alto, había consumido todo el combustible y comenzó a extinguirse. Para las 9:00 am, las llamas habían cesado, dejando solo humo espeso y cenizas calientes. Yo había estado sentado todo ese tiempo, incapaz de moverme, en shock profundo, llorando. Mamá Esther finalmente dijo: «Tenemos que buscar los restos del bebé, merece ser enterrada apropiadamente». Yo no quería, pero ella tenía razón. Lentamente nos acercamos a las ruinas. El calor todavía radiaba intensamente. El olor era horrible: madera quemada, metal fundido, olor de carne quemada. Con palos largos comenzamos a apartar escombros calientes. La estructura había colapsado completamente, todo reducido a escombros carbonizados y cenizas. La madera era carbón negro y ceniza blanca. Los objetos de metal estaban derretidos y retorcidos, indicando que el fuego había alcanzado temperaturas superiores a 800-900 grados. Nada reconocible, todo destruido. Buscamos durante aproximadamente 10 minutos cuando Mama Grace súbitamente gritó. No fue grito de dolor, fue grito de shock absoluto. «Emanuel, Mama Esther, aquí, vengan rápido, por el amor de Dios, vengan ahora». Corrimos hacia donde ella estaba, y lo que vi me hizo caer de rodillas instantáneamente. Mis piernas dejaron de funcionar. Mi cerebro no podía procesar lo que mis ojos veían, porque violaba absolutamente toda ley de física y biología. En medio de las cenizas, en un círculo perfecto de aproximadamente 1 metro de diámetro, el piso de tierra no estaba quemado, no estaba carbonizado, no estaba ni siquiera chamuscado. Estaba completamente intacto, exactamente como había estado antes del fuego. El círculo era tan perfectamente demarcado que parecía dibujado con compás gigante. Afuera del círculo, cenizas negras, escombros carbonizados, destrucción completa. Adentro del círculo, tierra normal sin quemar. Y en el centro exacto de ese círculo imposible, acostada sobre lo que quedaba de las toallas en que había sido envuelta, las toallas también milagrosamente intactas, estaba Grace, viva, llorando vigorosamente con pulmones sanos, sin una sola quemadura en su piel rosada perfecta, sin ceniza en su cuerpo, sin daño visible de ningún tipo. «¡Imposible!», grité. «Es absolutamente imposible. El fuego estuvo a más de 1000 grados. Ardió durante 3 horas. Derritió metal. ¿Cómo puede estar viva?». Mama Esther y Mama Grace estaban llorando y alabando a Dios simultáneamente en Hausa. Es milagro imposible de Dios Todopoderoso». Con manos que temblaban violentamente, me arrodillé y cuidadosamente levanté a Grace de las cenizas. Las cenizas alrededor todavía estaban tibias, pero Grace estaba a temperatura corporal perfectamente normal. Su piel no estaba caliente, no estaba fría, estaba exactamente como bebé recién nacida debería estar. La examiné rápidamente, no tenía quemaduras, 0, ni primera, ni segunda, ni tercera grado, nada. Su piel era perfectamente sana, rosada, suave, sin marca alguna. No tenía inhalación de humo, respiraba completamente normalmente, no tenía deshidratación severa. Médicamente, físicamente, estaba completamente bien. Pero estaba acostada en el centro de casa que había sido completamente reducida a cenizas por fuego, que había ardido a temperaturas que derriten metal durante 3 horas. Era absoluta, total, completamente imposible según toda ley de física, química, biología que la humanidad conoce. Comencé a llorar incontrolablemente, abrazando a Grace contra mi pecho.
repitiéndole una y otra vez: Dios te salvó, pequeña Grace. Tu madre tenía razón. El mismo Dios que salvó a Sadrach, Mesach y Abednego en horno de fuego, te salvó a ti. El mismo Dios que cerró bocas de leones para Daniel, te protegió. Eres milagro viviente. Eres testimonio viviente de que Dios es real y poderoso. Noticias del milagro se esparcieron por la aldea con velocidad sobrenatural. Personas que habían estado en shock súbitamente tenían esperanza. Venían corriendo. El bebé de la misionera está vivo, sobrevivió el fuego, Dios la protegió milagrosamente. Y cuando veían a Grace, perfectamente sana, y veían las ruinas, caían de rodillas adorando. Un hombre musulmán llamado Ibrahim, comerciante de aproximadamente 45 años que había perdido 2 de sus hijos en el ataque, se acercó a mí con rostro empapado en lágrimas. «Pastor Emanuel», dijo con voz quebrada, «he sido musulmán devoto toda mi vida. Oro 5 veces al día. Ayuno durante Ramadán. He peregrinado a la Meca, pero anoche vi algo que nunca olvidaré. Vi cuando quemaron a la mujer misionera. Vi cómo murió confesando a Jesús, sin negar su fe, incluso enfrentando muerte más horrible. Y ahora esto, su bebé sobreviviendo fuego imposible. Pastor, el Dios de los cristianos es real, es poderoso de maneras que Alá nunca he visto manifestar. Quiero conocer a este Dios. ¿Me enseñarás sobre Jesús?» Y ahí mismo, en medio de las ruinas humeantes de Guosa, con cuerpos todavía en las calles esperando ser enterrados, con edificios todavía ardiendo, con trauma fresco en todos, llevé a Ibrahim a Cristo. Él fue el primero, pero no el último. Durante los días siguientes, mientras esperábamos que fuerzas de seguridad nigerianas llegaran y mientras cuidábamos de Grace con leche de cabra, 47 personas más en la aldea se rindieron a Cristo. La mayoría eran musulmanes que habían presenciado el ataque y el milagro. El sacrificio de Sara y la supervivencia de Grace fueron las semillas de evangelización más poderosas que nuestra aldea jamás había presenciado. Eventualmente, logramos evacuar a Lagos. Llevé a Grace conmigo. Contacté a los padres de Sara en Oklahoma, teniendo que hacer la llamada más difícil de mi vida, informándoles que su hija había sido asesinada, pero que milagrosamente su nieta había sobrevivido. Quedaron devastados completamente. Pero cuando les conté sobre Grace, sobre cómo había sido encontrada viva en medio de cenizas, inmediatamente quisieron que Grace fuera traída a Estados Unidos. Pero honestamente, después de orar intensamente, sentí claramente que Dios me llamaba a criarla yo mismo. Sara había dado su vida sirviendo en Nigeria. Grace era nigeriana por nacimiento. Y sentía que era mi responsabilidad honrar el sacrificio de Sara, criando a su hija en la fe por la que Sara había vivido y muerto. Después de meses de negociaciones legales complicadas, los padres de Sara finalmente acordaron que yo adoptara a Grace legalmente, con entendimiento de que ellos visitarían regularmente. Hoy, 10 años después, Grace tiene 10 años. Es niña brillante, llena de gozo. Habla inglés, Hausa e Igbo fluidamente. Asiste a escuela cristiana en Lagos, donde es estudiante sobresaliente. Ama a Jesús apasionadamente. Y aunque no recuerda esa noche, lleva la historia con humildad y asombro. Cada año le cuento la historia completa. Le cuento sobre su madre Sara, que la amaba tanto, sobre su padre James, que murió protegiéndola, sobre cómo fue encontrada en cenizas sin quemadura, y le enseño que su vida no es accidente, es testimonio del poder de Dios. Es llamado. Grace, le digo cada año, tu vida es milagro. Dios te salvó de manera que nadie puede explicar naturalmente, y Él no te salvó solo para que vivas vida ordinaria, te salvó para propósito extraordinario. Médicos que examinaron a Grace quedaron perplejos. Dr. Adeyemi, pediatra principal en Hospital Universitario de Lagos, escribió en su reporte oficial: «He examinado exhaustivamente a esta bebé.
Considerando que estuvo expuesta a fuego durante mínimo 3 horas, con temperaturas estimadas entre 1200 grados Celsius, su supervivencia sin lesión es médicamente inexplicable. No hay explicación científica bajo nuestro entendimiento actual. Solo puedo concluir que fuerzas, más allá de la ciencia, intervinieron. Investigadores también documentaron el caso. La Comisión de Derechos Humanos investigó. Sus forenses confirmaron que el fuego había alcanzado temperaturas suficientemente altas para derretir aluminio. Confirmaron que toda la estructura había sido consumida. Y confirmaron el círculo inexplicable de piso, sin quemar, rodeado por metros de cenizas y escombros. Un investigador británico con 25 años, investigando incendios, me dijo: «Pastor Okafor, he investigado miles de fuegos. Nunca he visto algo así. El patrón muestra que el fuego consumió uniformemente toda la estructura. No hay manera natural de explicar por qué un círculo específico permaneció sin quemar. La línea es demasiado perfecta. Es como si hubiera pared invisible. No tengo explicación profesional, pero personalmente, como cristiano, creo que presencié evidencia de intervención divina». La historia se volvió noticia internacional. CNN, BBC, Al Jazeera, todos cubrieron el bebé milagroso de Nigeria. Escépticos intentaron explicarlo. Tal vez la canasta actuó como aislante, pero ingenieros demostraron que ningún material común podría aislar contra 1000 grados durante 3 horas. Tal vez corrientes de aire. Pero eso no crearía círculo perfecto ni explicaría toallas sin quemar. Cada explicación colapsaba. Para mí la explicación es obvia. Dios protegió a Grace exactamente como protegió a Sadrach, Mesach y Abednego. El mismo Dios, el mismo poder. El Dios del Antiguo Testamento es real hoy. ¿Por qué salvó a Grace pero no a Sara? No puedo responder completamente, pero creo. Sara cumplió su propósito. Vivió fielmente, murió como mártir confesando a Cristo, plantando semillas que resultaron en 47 conversiones inmediatas y cientos más a largo plazo. Su muerte no fue desperdiciada. Fue semilla que produjo cosecha masiva. Pero Grace, su vida apenas comenzando, fue preservada porque Dios tiene propósitos para ella todavía no cumplidos. Su vida es testimonio viviente que continuará impactando durante décadas. Grace ahora sueña con ser doctora como su padre, sirviendo en áreas difíciles. Papi Emanuel me dice: «Quiero ser como mamá Sara y papá James. Quiero ayudar a personas que sufren. Quiero ir a lugares donde otros no quieren ir. Quiero usar mi vida para mostrar que Dios es real». Los padres de Sara visitan anualmente. Patricia me dijo: «Cuando Sara anunció que sería misionera en lugares peligrosos, rogué a Dios que la protegiera. Cuando murió tan horriblemente, estaba enojada con Dios. Sentía que me había fallado. Pero ahora, viendo a Grace, viendo las vidas transformadas por testimonio de Sara, viendo cómo Dios usó incluso su muerte brutal para gloria, comienzo a entender. No me gusta. Duele profundamente. Pero entiendo que Dios tenía plan más grande. Sara cumplió propósito eterno, y Grace continúa ese legado. Woza fue liberada de Boko Haram en 2015. Regresamos y reconstruimos. La iglesia está ahora más grande con 200 miembros, muchos ex-musulmanes convertidos después de abril 2014. Construimos monumento donde estaba la casa con placa. En este lugar, 12 de abril 2014, Sarah Mitchell dio su vida como mártir. James Mitchell dio su vida protegiendo. Y Dios preservó milagrosamente a su hija Grace. Que nunca olvidemos que Dios es fiel incluso en el fuego. Isaías 43:2. Hermanos, si esta historia te ha tocado profundamente, si eres escéptico y esto ha sacudido tu escepticismo, si eres creyente tibio que necesitaba recordatorio dramático de que Dios es real y poderoso, entonces te pido, suscríbete a este canal ahora mismo.
Únete a Comunidad Global, que se niega a olvidar testimonios de mártires modernos y milagros modernos. Por favor, comparte este video con 5 personas, especialmente aquellos que dudan que Dios todavía hace milagros imposibles en nuestro mundo científico moderno. Usa el botón Hype para amplificar este testimonio exponencialmente, porque necesita alcanzar universidades donde profesores enseñan que milagros son imposibles. Necesita alcanzar hospitales donde médicos creen que solo ciencia tiene respuestas. Necesita alcanzar a cualquiera que piensa que Dios es distante o indiferente o que no interviene activamente en nuestro mundo. Hermanos, déjenme también hacerles este llamado importante. En los comentarios, cuéntenme de qué país o ciudad están viendo este testimonio. Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente, y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo en los comentarios. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Y antes de continuar, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío, míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pidiendo una señal, una palabra, una respuesta, y Dios puede usar tu decisión para dársela. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti. ¿Te avergonzarías tú de compartir su mensaje? Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo: ya lo compartí. Esa declaración es más que un comentario. Es tu manera de decir: yo no me avergüenzo del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Que el Dios que salvó a Grace del fuego te salve en tus circunstancias imposibles actuales. Que nunca dudes de que Él es todopoderoso para salvar. Que seas inspirado por el sacrificio radical de Sara a vivir vida de obediencia completa a Dios sin importar el costo personal que pueda requerirse. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. En el nombre de Jesús, oro que este testimonio fortalezca tu fe de maneras profundas y permanentes. Finalmente, quiero hablarles sobre la función Gracias de YouTube, que permite donaciones directas. Cuando donan, ayudan directamente a que historias de mártires modernos y milagros modernos como el de Sara y Grace alcancen al mundo entero. Pueden también hacerse miembros del canal con suscripción mensual para acceder a contenido exclusivo adicional. Si Dios pone en su corazón apoyar financieramente este ministerio de testimonios, esta es la manera práctica de hacerlo. Cada donación, sin importar el tamaño, nos ayuda a traer más testimonios poderosos como este. Gracias de corazón. Hasta el próximo testimonio poderoso. Que Dios los bendiga grandemente y los guarde en su protección sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén.